Bueno, se está hablando mucho del tema, pero es inevitable y me parece que tiene un espesor, que tiene una importancia tan grande lo que ocurrió, que hay que trabajarlo mucho. Digo, ayer asesinaron a un trabajador a la madrugada, un hombre que estaba por jubilarse, un terrible dolor, ¿no? Un terrible dolor, un hombre que no tiene la culpa de nada, el dolor de la familia. Es terrible. Y por eso me parece que es importante que todos trabajemos de manera rigurosa para ver quién tiene la culpa de esto. Yo creo que los familiares deberían querer saber realmente quién mató a mi esposo, quién mató a mi padre, quién mató a mi amigo, quién lo mató. ¿Fue un hecho de inseguridad, como vi tanto ayer en la televisión? Es decir, 3 o 4 hombres destinan 2 autos y armas largas para robar una cartera en un colectivo a las 4 de la mañana. ¿Les parece razonable? A mí no. A mí no. No, a ver, los chorros hacen cuentas como cualquiera, ¿sí? No destinan semejante nivel de recursos para robar una cartera en un colectivo. 2 autos, 3 o 4 hombres, armas largas, para subirse a un colectivo a las 4 de la mañana, que ¿qué puede tener? Un celular viejo en manos de una persona que está arriba. Suben, roban una cartera y cuando se bajan matan al chofer. Luego de eso hay un policía que no se había identificado, que se tirotea con ellos. Pero lo que hacen es matarlo. La cartera ni la miran. Uno tiende a pensar, ante el relato de esos hechos, que esos tipos fueron a matar a un colectivero. ¿Cuál es el dato que indica que haya sido un hecho de inseguridad? Yo no veo ahí un hecho de inseguridad, no. Al contrario, yo creo que es tan un atentado, tan un hecho político, que a propósito generaron semejante hecho político tan grosero, tan alejado de lo que es un robo, para que todos sepamos que es un hecho político, para que todos sepamos que alguien decidió ir a matar a un colectivero en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, que tiene hoy una imagen casi inédita, hay que decirlo sinceramente. Si a uno le dijeran que en semejante situación, con esta inflación, hay un gobernador del Partido Nacional que se mantiene incólume con su imagen positiva, si uno mira la televisión, si uno escucha las radios, la derecha, en las últimas 2 semanas, solo hablan de Kicillof. Dejaron de hablar hasta de Cristina. Vieron que ellos son muy ordenados. Solo hablan de Kicillof. Ahora, ponele que alguien con estos mismos datos llega a otra conclusión. Llega que sí, que la verdad es que los tipos estaban en la casa y dijeron salgamos a las 4 de la mañana, ¿no? Y destinemos todos estos recursos, estas armas largas, 3 o 4 personas, 2 autos para robarle una cartera a una señora. Y entonces se trata de un hecho de inseguridad. La provincia no ha querido dar los datos de inseguridad ayer, por buen gusto, diría yo. Yo busco la rigurosidad. No existe el asesinato cero en ningún lado. Uno juzga a los gobernantes por decir, bueno, cuando se va, ¿hay más o menos asesinatos en caso de robo? Que es el hecho que tiene 2 características. Primero, es el delito más importante, y segundo, es el que es comprobable. Yo no sé cuántos celulares roban en Buenos Aires, ni en Cava, ni en Córdoba. Sé cuántos mueren porque los muertos se cuentan más fácil. Según la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires, a manos de un señor de Juntos por el Cambio, Contegrán, de Vidal, los homicidios en caso de robo en 2019 fueron 765. 2020 son muy pocos, pero estábamos en pandemia. En 2021 bajan a 749 y en 2022 a 608. Es decir, la gestión de Kicillof y Berni
bajó un 20% el homicidio en caso de robo y está en un piso histórico. La verdad es que uno puede decir, una vida de todas maneras vale, cierto. Ahora, como Giuliani no tenía muerte cero y era un héroe nacional porque había bajado el delito. Los primeros gobernantes que en Colombia lograron bajar la cantidad de asesinatos fueron grandes gobernantes y no bajaron, al contrario, seguía siendo Colombia el país más inseguro del mundo. Uno lo juzga si sube o baja los delitos. Y una baja del 20% en 3 años es enorme. Es enorme. Y uno puede decir, pero ¿cómo podés decir esto al otro día que está el muerto calentito? Sí, lo que no sé es quién lo mató. Lo que no sé es quién lo mató. Porque si hubiera sido en otra ocasión, ustedes piensen, un barrio humilde, un barrio humilde donde vos sabés que no te vas a encontrar con plata, sabés que no te vas a encontrar con un peso, vos destinás 2 autos y 3 o 4 hombres y armas largas para subirte a un colectivo y robar una cartera. Vamos, muchacho, vamos. Esto se parece más, no lo puedo probar, a que alguien le plantó un muerto. Y el muerto es un colectivero. Y otro día justo Pato Bullrich se sacó una foto, ¿no? Con los colectiveros. Lo tenemos por ahí. ¿Sí? Yo no digo que fue Pato Bullrich, digo que claramente están trabajando en un ámbito que tiene que ver con lo que ocurrió. Ahí está en pantalla. Y el ataque hacia Axel Kicillof es en todos los términos. Hoy leía una nota de Ariel Jalad, periodista riguroso, si los hay, que daba cuenta de lo que ocurre con YPF. Que se le echa la culpa, lo han insultado tanto. Yo lo vi a Majul, que no terminó la secundaria, diciendo que Axel Kicillof, que se doctoró con un promedio de 9.70, y que sus libros se utilizan en universidades de todo el mundo, diciendo que es un ignorante. Y salieron a decir que Argentina había perdido un juicio y que YPF iba a perder 20.000 millones de dólares. Primero, YPF no tiene que pagar un peso. Es contra el Estado. Y la cifra que Axel Kicillof lo que hace hoy es mostrar los datos de la justicia. No es lo que a Axel Kicillof le parece. Lo que hace Ariel Jalad hoy, mostrar los datos de la justicia. La justicia habla de 3.000 millones de dólares. Que recién empieza. O sea, lo que se habilitó es la posibilidad del juicio. No está perdido. El máximo es 3.000, no es 17.000. ¿Y cuánto ganó YPF el año pasado? 5.000, en un año. En un año. Y además para mí es lo más importante que hizo Axel Kicillof, esta asociación de YPF, y forma parte de lo que era una cabeza política, ¿no? Una Cristina que estaba pensando en YPF gas, YPF petróleo, YPF agro, YPF litio, en un proyecto de país. Bueno, a mí me parece que todo esto forma parte, yo no sé, porque uno nunca sabe cuando Juntos por el Cambio está carancheando sobre un hecho doloso o lo está generando. Yo no lo sé, sinceramente. Pero todo esto me resulta... La palabra sospechosa se queda corto. Porque yo no puedo decir, yo sospecho que fue un hecho, que no fue un hecho de inseguridad. No es que no sospecho, no fue un hecho de inseguridad. Nadie destina semejante cantidad de recursos a robar una cartera, muchachos. Roba un banco, 2 autos, 4 tipos, armas largas. Un colectivo a las 4 de la mañana en un barrio humilde. ¿Vos destinás todo eso? No, acá armaron algo. Ahora, esto hay que unirlo a otras cosas que están pasando, donde hay un aire desestabilizador, nuevamente. Nuevamente se empieza a hablar de asamblea legislativa. Y la verdad que no es así. No es cierto. No es cierto. Uno puede tener opiniones distintas con el equipo económico porque toma tantas medidas todos los días que esta me parece bien, la otra me parece mal, qué sé yo, incluso no necesariamente tengo que tener razón yo. Pero la verdad es que las cosas que se están haciendo y son las que se pueden hacer en medio de una sequía abismal, digo, dólar agro, había que hacerlo porque estos tipos no quieren liquidar, ahora los están apretando, directamente le están diciendo a las cerealeras. Acaba de llegar la información que el Ministerio de Economía le está diciendo a las cerealeras, las intimó, a que si no liquidan lo que está atrasado, le sacan el quid, no pueden liquidar más. Le sacan. Es decir, está la zanahoria y está el palo también. Vi que los medios están diciendo que el acuerdo del Ministerio de Economía con
con el FMI, es entreguista y qué sé yo, y yo lo leí, tengo esa costumbre, lo leo. Y lo que dice el acuerdo que se firmó el otro día es lo mismo que decía el acuerdo anterior, es decir, que se va a subir la energía. ¿Saben por qué se atrasó la sube la energía? Porque el 10% más rico es el 10%. Y aparecía como más rico mucha más gente. ¿Por qué? Porque no se había notado, por falta de información, lo que sea. Lo que hizo el Estado es irlo a buscar en todo el país, y por eso se atrasó el aumento. ¿Hizo bien el Ministerio de Economía en irlos a buscar? Claro que sí. Para que esa gente no pague de más. Ahora, lo que pide el fondo no es distinto a lo que pedía la otra vez. Lo mismo que con la moratoria. Siempre la moratoria se dijo que era para las personas que lo necesitaban, que si encontraban casos de personas que cumplían los requisitos, pero que era gente que no necesitaba esa jubilación porque tenía 3 casas, por esto o por lo otro, el Estado no iba a destinar los escasos recursos que tiene a esa gente. Es decir, se está mintiendo todos los días sobre medidas que son las adecuadas en estas circunstancias. Vos decís, ¿no son maravillosas? Bueno, nada es maravilloso cuando vos tenés una pandemia, una guerra y una sequía. Pero es lo que hay que hacer. Entonces, me parece que todo esto va calentando el ambiente. El domingo Majul mostraba un intento de saqueos, una nueva categoría, donde no había, en ningún momento los tipos intentaban entrar al supermercado. Había 5 personas en la puerta de un supermercado quemando unas cubiertas. Eso, no sabía que existía el intento de saqueo, porque además el intento debería ser 5 tipos empujando y el chino empujando para afuera. No, eso no sucedía. Eso no sucedió. Entonces, están creando un clima. Quisiera no pensar que han matado a un colectivero para crear el clima. ¿Sí? Lo que sé es que no fue un hecho de inseguridad, que no lo asesinaron en un hecho de inseguridad, que no tiene sentido, salvo que sean unos locos que hay que llevarlo a un psiquiátrico. Los tipos, hay un tema de economía de recursos muy raro, ¿no? 4 de la mañana, decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a robar un banco o vamos al barrio más pobre que hay? Con los 2 autos, las armas largas, qué sé yo, y hoy matamos a un colectivero para robar una cartera. Y no tiene sentido, muchachos. No tiene sentido. Como vi a un montón de gente justificar que le hayan pegado a Bernie. La verdad que a mí Bernie no me cayó bien nunca. Comprendo la función que cumple en la provincia de Buenos Aires. Nunca me gustó. Todo ese teatro que hace, que le gusta más a la gente de derecha, ¿no? Que él baja en el helicóptero, que es ra. A mí nunca me gustó. Ahora, menos me gustó que aparezcan unos tipos que lo podían haber matado a golpes. Pegando de atrás, pegando mucho, cobardemente. ¿Son colectiveros esos monstruos grandotes con esos brazos realmente? Viste que los colectivos tienen dirección hidráulica, no hace falta ser un grandote para manejar un colectivo. La mayoría de los colectiveros no son gente tan corpulenta. Entonces, ¿qué pasó ahí? Todo lo que está pasando en Argentina es raro. Es raro. ¿Sí? Y va calentando el ambiente. Y están hablando de un ambiente caldeado y qué sé yo, cuando la verdad es que tenemos un problema de inflación muy grande, pero no es que, digo, esto no es 2001. La economía hasta marzo sigue creciendo, el desempleo sigue bajando y tenés un problema de inflación que tiene muy mal a muchas familias. Ahora, no ocurrió lo que ellos esperaban. No se fue el dólar a 1000 mangos, no se incendió todo, no hay saqueos, hay estabilidad. La verdad, hay estabilidad. Hasta el presidente dijo el otro día, desde que llegó Massa la cosa se estabilizó. Bueno, ellos quieren desestabilizar. Entonces, o arman cosas, Dios no quiera que no lo hayan armado ellos, o se suben a hechos que son raros, qué sé yo, son raros, ¿no? Son raros. A un gobernador que lo que hizo fue bajar. Estos son datos de Contegrán, muchachos. ¿Qué de ellos, Contegrán? No debería ser de ellos, porque ocupa un puesto judicial, pero es de Vidal, Contegrán, ¿no? Entonces, me parece peligroso y me parece que puede ir increciendo eso, ¿no? Que pueden trabajar sobre esto y tratar de que el país se vaya pudriendo, calentando, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa es la lectura política que hice yo después de tener los datos de lo que ocurrió. Eso, no sé cómo lo ven ustedes. Mirá, coincido en todo. Me parece que claramente es un hecho extraño, muy extraño. Creo que también se genera una especie de escenario que es el de esta turba enardecida que le pega a alguien que está claramente identificado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también con el kirchnerismo, con Cristina.
Yo no puedo separar esto que ocurrió de lo que fue, por ejemplo, el episodio del intento de asesinato de la vicepresidenta. Digamos, ¿no? Acá hay violencia, y es una violencia política, ¿no? Y la verdad es que si este grupo, yo no sé si eran colectiveros o no eran colectiveros, no le había prestado atención al tema de los brazos, pero sí está claro que son colectiveros encuadrados en un sindicato. Estará atravesando una crisis, lo que sea, pero cuando alguien está encuadrado en un sindicato no hace cualquier cosa. Es gente organizada. Y la verdad que esperarlo ahí a Bernie para pegarle a Bernie, a mí me parece, eso también me parece extraño. Y me preguntaba hoy, digamos, si lo querían matar a Bernie, querían tener un muerto. Pues, si no lo sacaban, lo mataban. Así es. Si no lo sacaban, lo mataban. Y hoy estábamos hablando de Bernie muerto, entonces ya es otra muerte más y el clima desestabilizador aumenta. ¿Sí? Aumenta. Los personajes que vos ves ahí en la escena son todos tipos que participaron de actos con Patricia Bullrich días antes. Hay un cartel, yo no sé si lo vieron, un cartel que aparece en varios actos de muéstrenlo, de por favor, porque hay un cartel en la manifestación en la que atacan a Bernie, que ese mismo cartel fue utilizado en un acto de Juntos por el Cambio. Digo, nosotros mostramos datos. ¿Qué sé ahí yo? está, ¿no? ahí lo tenés. Sí, Ahí está. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, ¿no? Es lo que dice el cartel. Claro, que se repite. ¿Qué dice? Perdón. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Bueno, el mismo cartel está en el lugar a donde le pegan a Bernie y días antes en un acto de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que pasó en el asesinato de Cristina? Empezaron a buscar datos, los abogados eran de Juntos por el Cambio, los bombitos eran de Juntos por el Cambio, todos eran de Juntos por el Cambio. Sí, sí. De manera ni siquiera disimulada. Y hasta la jueza tenía un contrato dentro de un instituto también de la Ciudad de Buenos Aires. No estoy concluyendo nada, estoy dando los datos que tenemos hasta ahora. Yo creo que la comparación o el hilo con el intento de asesinato con Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente pertinente y tiene que ser la punta de la pirámide de este análisis, porque la verdad es que no fue una piña, como dicen muchos de Bernie. Como comentaban recién, podría haber sido una tragedia letal. Y a diferencia de lo que pasó cuando Cristina fue atacada, donde hubo en un primer momento, salvo algunas excepciones como Patricia Bullrich, un reconocimiento de la gravedad del hecho, ayer lo que hubo fue un ensalzamiento de la violencia, es decir, dieron un paso más en la instalación de este tipo de clima social. Y por eso, más allá de las características sospechosas que hayan tenido los hechos que se concatenaron, porque es cierto que hay que investigar, creo que lo consecuente, políticamente hablando, es pararse sobre lo que está firme, sobre los hechos, sobre que son suficientemente graves, destacar que hay un sector enorme de la política argentina que está valiéndose de la violencia para sus fines políticos, y eso es un hecho indiscutible. Pero también pensar que hay una sociedad que está aceptando ese juego. Y eso creo que es lo que a mí más me aterra de alguna manera. No es un dato menor el que recién destacaba Roberto. Si esto sucedió con trabajadores sindicalizados, con buenos salarios, hoy los colectiveros tienen muy buenos salarios comparados con otros gremios y con otros sectores, en la matanza. Es decir, tanto si fue algo espontáneo como si fue algo armado, que se haya podido armar o que haya sucedido ahí, tiene que ser una señal de alarma para el peronismo y para el Frente de Todos, porque claramente hay un descontento muy grande en esos sectores que deberían ser los más cercanos. Entonces, ¿qué se puede esperar de todo el resto de la sociedad? Y en función de esto, después lo otro que creo que es importante de destacar de los datos, además de lo que vos comentabas recién sobre la baja
si uno compara en el tiempo lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires hace pocos años o lo que pasa ahora, que es parte de una tendencia más grande, y esto también hay que decirlo, ¿sí? El índice de homicidios bonaerense a fines de la primera década de este siglo, hace 15 años, era del doble de ahora, es decir, que hubo un proceso que atravesó el segundo mandato de Daniel Scioli, el mandato de María Eugenia Vidal y ahora también el de Axel Kicillof. Pero al mismo tiempo, del otro lado de la General Paz, en la ciudad de Buenos Aires no se dio ese proceso. No se dio una baja tan abrupta. Y de hecho yo recién iba a fijarme y la tasa de homicidios, por ejemplo, en La Matanza, la tasa de muerte y violencia en La Matanza, es significativamente más baja que en Barracas, Parque Patricio, La Boca, lugares que están a 20 cuadras de la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. Y una ciudad, además, donde dentro de un territorio pequeño y fácilmente controlable y con una policía armada a imagen y semejanza de este gobierno, hay barrios que tienen 20 veces más tasa de homicidio que otros, es decir, una desigualdad absolutamente brutal y solamente justificada por decisiones políticas. Esa ciudad tiene una policía, como decíamos, armada a imagen y semejanza, no como la bonaerense, que es un problema con el que tiene que lidiar cada gobernador que asume. Acá la armó el PRO con sus fuerzas y demás, y que está vinculada con todos estos personajes oscuros que venimos mencionando desde hace años, desde Delfino Palacios hasta D'Alessandro. Y a que no saben quién apareció hoy firmando una columna de opinión en Clarín sobre este asunto. Veámoslo. Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, escribe: la gente está viviendo un infierno. Esto es de Clarín de hoy, Y donde escribe D'Alessandro con una fotito, además suya, donde, para que la gente... ¿Tiene contactos en Clarín, D'Alessandro? ¿A quién se le habrá mandado? No lo sé. No lo sé. A lo mejor se la dejó en una habitación del lado escondido y se la encontró a otro huésped. O la mandó por chat. O la mandó por chat. Y nada, y acá habla de la violenta agresión a Bernie como una prueba más cruda de que no alcanza con la buena voluntad de un ministro para luchar contra la inseguridad. Sin el apoyo del gobierno provincial. Bueno, siguiendo con este discurso que manejaron ayer todos los referentes del PRO, que vaya casualidad, salieron a solidarizarse con la familia de Daniel, del chofer asesinado, después del episodio con Bernie. Es decir, entre las 4 de la mañana y el mediodía, esto se volvió un hecho político, no había salido ningún dirigente del PRO ni de Juntos por el Cambio a solidarizarse con la familia del chofer, a hablar del problema. Una vez que esto se vuelve una oportunidad de carancheo, es donde salen todas las pirañas. Pero vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires ha habido varios hechos, varios asesinatos en las últimas semanas, y nosotros no nos pasábamos haciendo programas sobre Mirá, Larreta y qué sé yo. De hecho, hasta el niño que muere el otro día, niña era, en la puerta de la casa de La Rosada, Sí, la gente se olvida que La Rosada está en la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que ocurre en La Rosada ocurre en un distrito manejado por Horacio Rodríguez Larreta. Incluso cuando atacaron La Rosada, la gente de Revolución Federal y la policía no hacía nada, eso estaba ocurriendo en la ciudad que maneja Larreta. O sea, La Rosada está en la ciudad de Larreta. Sí. Esas cosas le están pasando. O sea, el que no está yendo a la calle a ver la gente que se está muriendo de hambre o de frío o las carencias que tenga es Larreta. Ahora, nosotros no hacemos ese carancheo constante. Hay un respeto cuando hay una muerte, ¿no? Ahora, en este caso, después del dolor de la muerte, viene a investigar. Digo, si a mí me matan un familiar, a mí no me convence la tele de que la culpa la tiene este o el otro. Yo quiero saber la verdad. Porque esto pasa siempre. Van con el micrófono, ¿qué le pasa? ¡Qué hijo de puta el gobernador! Bueno, es lo que le sale más fácil. Yo diría, yo quiero saber quién es. A mí no me cuente que fue el gobernador o yo quiero saber quién es. Entonces me parece que lo que tiene que hacer el periodismo en estos días es investiguemos quiénes son. ¿Quiénes son? Porque en cuanto sepamos quiénes son, vamos a ver las ramificaciones y a dónde llega esto. Pero por favor, no insulten nuestra inteligencia diciendo que 4 tipos y 2 autos a las 4 de la mañana salen a robar en un colectivo de 2 personas en una zona humilde. Te agrego una cosita más para hacerlo todavía más extraño. Uno de los autos encima terminó incendiado. Sí. Qué sofisticado, ¿no? Para robar una mochila. Para robar una mochila. Sí. Claro.
Extraño. Sí, y si bien adhiero a todo lo que has dicho, Roberto, empezando por la solidaridad con esta familia que hoy está de duelo, ¿no? Que eso efectivamente es así, más allá de todo lo demás. Sí, para añadir, sí, hoy lo decíamos más temprano, el nuevo jefe de las fuerzas de la ciudad es Eugenio Bursaco, ¿no? Y hoy se conmemoran 16 años del asesinato de Fuente Alba y él era el asesor en seguridad de Sovich. Digo, la policía de la Ciudad de Buenos Aires efectivamente tiene muchos problemas y ayer hubo cruces con respecto al tema seguridad. Digo, Bernie le reclamó a la Nación, le reclamó a la ciudad, hubo respuestas. Yo me sumo a Leamos Clarín hoy. Me parece que hay que leer en clave también algunas cosas. Hoy la tapa de Clarín dice violencia sin control. Atacan a golpes y pedradas a Bernie. Las dos fotos que elige, a diferencia de la Nación, son justamente un Bernie con una piña y el Bernie sacado con el casquito de bicicleta que le puso la policía de la ciudad. Y después tenemos del editor Héctor Gambini, el hartazgo puso en knockout al mito del Super Bernie. Digo, no es tapa el asesinato del chofer. Claro. Es tapa qué pasó con el ministro de Seguridad y no el golpe, sino cómo fue, digamos, debilitado. Claro, pero ni siquiera es cómo fue golpeado, es cuán débil es Bernie en función de esto. Entonces, esto de violencia sin control, bueno, efectivamente sí, los que promueven la violencia son los que después pretenden hacernos creer que es un problema de seguridad, está en evidencia. Ayer Bernie mismo decía tiene que haber algún fiscal que investigue, digo, y cuando hablamos del intento de magnicidio, hoy se está intentando llevar a juicio a los pocos detenidos sin terminales políticas, con lo cual cuesta creer que con un rango menor, lo decías Roberto, como ministro de Seguridad. Y a esto, digo, le sumo que a Donofrio no le conocían la cara, pero más o menos que ayer podía ser víctima de los mismos golpes, porque quedó delante, digo, y creo que lo esquivaron por no conocer la cara, no por no ser el objetivo, pero... Me da la sensación de que, y esto también es importante, ayer podría haber sido víctima de los mismos golpes Donofrio, pero también podría haber sido de los mismos golpes Larreta. Digo, esto tiene también una cuestión que excede lo partidario, que podría haber sido víctima de los mismos golpes cualquier dirigente político hoy en día que quede en una situación que se salga de cauce, más allá de su origen, más allá de que haya de fondo si realmente hubo infiltrados, como dijo Bernie ayer, o no. Una vez que se sale de cauce, yo no veo hoy en día que haya detrás de esto algo partidario o algo político en la actitud de la gente, que se entienda. Vos decís que se habilitó una forma de hacer las cosas. Se habilitó una forma de hacer las cosas que puede salir para cualquier lado. Lo dijimos después del caso de Cristina también, digamos. Una vez que se corre la vara, una vez que se levantan los pruritos, una vez que se deja de condenar y se empieza a aceptar determinado tipo de conducta, no sabes para dónde puede salir disparado esto. Por un lado eso, y por otro lado otra cosa que quería agregar, que creo que es importante de lo de ayer, es que es importante también que toda la gente que está enojada, que está descontenta con lo que hay hoy y demás, tenga en cuenta que si gana la derecha, el día que salga a protestar por un motivo válido, no te va a salvar de que la policía te caga palos, ni siquiera que Larreta esté tuiteando en el mismo momento en solidaridad por tu protesta. Porque Larreta estaba tuiteando en solidaridad con todo lo que estaba pasando, al mismo tiempo que un policía de la ciudad le rompió la cabeza de un escudazo a un colectivero y lo vimos en vivo y en directo. Y a metros de un ministro de Seguridad. Y a metros de un ministro de Seguridad. Entonces... al ministro de Seguridad lo llevaban detenido. Sí. Él lo denunció, digamos, y nosotros lo vimos. Con un casco de bici. Él se resistía a que se lo llevaran y se lo llevaron, demostrando también... ¿Vos te acordás cuando Axel fue a solidarizarse con Cristina? Así es. Le decía, no, acá es un manifestante más. Es decir, te lo llevas puesto, te lo llevas puesto. Llévatelo, no tiene fueros, pegale. Exacto. Es lo mismo. Acá lo tengo a Kicillof, decía el policía. El trato que se le debe de dar a un funcionario, digamos, ¿no? Me parece que es otro, no el que le propinaron a Bernie. Una cosa es proteger, otra cosa es llevárselo de los pelos. ¿Y a quién le pegaron de ellos? ¿A nadie? No, por supuesto que no. A mí me parece que hay algo de foquismo en todo eso. Pasó con Cristina y pasa ahora acá. ¿Hay un pastizal seco? Hay un pastizal seco. La gente está resentida, está enojada, todo que bien. ¿Hay una prédica antipolítica? Hay una prédica antipolítica. Ahora, me parece que hay grupos perfectamente organizados que trabajan para animar al resto que hagan este tipo de cosas. Y apuntan primero a la vicepresidenta y ahora a Bernie, que si querés es un personaje muy asociado al kirchnerismo y aparte a cierto
modo, o a cierta moda, a modo del kirchnerismo, que tiene que ver con, bueno, voy y me hago cargo de los problemas, o estoy ahí. Bueno, me parece que estas escenas son escenas producidas, por lo menos las sensaciones que yo tengo, son escenas producidas para ver si ese pasto que está seco se enciende. A eso digo, generar un foco y que aparte de ahí se enciende todo. Porque hasta ahora, ¿te acuerdas que para qué ellos crean Revolución Federal? Para que nosotros nos creamos que había mucha gente enojada Exacto. y que eso puede explotar. ¿Sí? Revolución Federal se crea en la misma semana que empiezan los WhatsApp del grupo que ellos llaman los copitos. La misma semana aparecen los dos grupos. ¿Cuál es la idea que uno interpreta de lo que ocurrió? Se crea un grupo para que haga lío, TN estaba todo el día ahí, mostraban que estaban muertos de hambre, que estaban llenos de odio. No estaban muertos de hambre, van a la casa de uno, encuentran $50.000, ¿sí? Y al mismo tiempo que se va creando ese odio, quieren matar a Cristina. Es decir, se muestra una escenografía, ellos son especialistas, ¿se acuerdan de Macri en un colectivo, qué sé yo? Para una escena para que nos creamos que la gente está con tanto odio y quiere matar a Cristina. Y la verdad que los argentinos no son así. Los que le pagaron a Bernie no eran unos tipos que estaban enardecidos, como decían ayer y qué sé yo, sino que eran profesionales del sindicalismo que saben cuándo pegar y cuándo no pegar. Entonces, ¿están queriendo encender el fuego? Sí. ¿El fuego está encendiendo? No, son siempre ellos los mismos. Perdóname que te interrumpí.